El expediente 18.404 sobre el proyecto facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, no solo es un acto consecuente de nuestra política exterior, sino lo es también con los estándares de los derechos humanos, dando un espaldarazo al derecho internacional en general. Costa Rica es un país de paz, eso es política de Estado y probablemente es uno de los temas en que no hay objeción del reconocimiento nacional e internacional. Desde la obra realizada en los últimos 30 años, destaca la proclama de neutralidad de don Luis Alberto Monge, el plan de paz de Oscar Arias y la aprobación del Tratado sobre Comercio de Armas de doña Laura Chinchilla, entre muchos otros. Costa Rica, durante la primera administración de don Pepe Figueres, impulsó activamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Por iniciativa suya, se creó la figura del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Dio sus aportes en la redacción del acuerdo que crea la Corte Penal Internacional, lo mismo que en la elaboración del protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura. Tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, razones por las cuales la vigencia y el disfrute de los derechos y libertades fundamentales e inalienables de los ciudadanos, de los derechos económicos, sociales y culturales, al igual que el desarrollo promulgados en la segunda mitad del siglo XX. Los considera parte de la columna vertebral de la formación nacional, consustanciales a su postura diplomática en sus interrelaciones con la familia de las naciones. Concordante con las doctrinas contemporáneas del sistema de las Naciones Unidas, los últimos dos gobiernos de liberación nacional le otorgaron un rol primordial a la mujer, en especial a las políticas y principios de equidad e igualdad de género, lo mismo que en fortalecer las políticas públicas a favor de este sector, e igualmente se le otorgó particular relevancia a los derechos inalienables de los niños y de las niñas, así como de las personas con capacidades diferentes y de los adultos mayores, cuando en la administración anterior se impulsó la Carta de San José, documento de derechos humanos que hoy destaca en la comunidad de las naciones. La administración anterior de Laura Chinchilla otorgó un respaldo decidido a la rehabilitación de la red de seguridad humana, conformada por un grupo de diversos países que incluye a naciones desarrolladas como Canadá y a países de desarrollo medio, localizados en los demás continentes. A la red se le atribuye una perspectiva interregional proclive a establecer fuertes vínculos con la sociedad civil y el mundo académico. Dentro de las prioridades de esta red se destaca la implementación de los resultados de esta iniciativa, la cual se basa en el non-paper, presentado por Suiza en el mes de septiembre de 2007 y en las discusiones llevadas a cabo por la presidencia de Irlanda. Asimismo, se asignó alta prioridad a la Declaración Ministerial sobre Paz y Justicia, adoptada en la reunión del 23 de septiembre de 2009 en el ámbito de la Asamblea General de las Naciones Unidas y, en particular, a los temas de protección de civiles, a la violencia sexual contra los niños y niñas, en situaciones de conflictos armados, como también en lo relacionado con la equidad e igualdad de género, el fortalecimiento de la paz y la seguridad global. Hoy, en la comunidad internacional, nuestra expresidenta es reconocida como una lideresa en la defensa de los niños y las niñas contra la pornografía infantil. Bajo el esquema del multilateralismo, los dos últimos gobiernos de liberación nacional defendieron las posturas relacionadas con la búsqueda de un orden económico y social más justo, al mismo tiempo que impulsaron la creación de oportunidades para satisfacer los ideales del desarrollo humano a todos los pueblos, enfatizando en las acciones de cooperación a favor de los países menos desarrollados, de renta media y la promoción de la movilidad de la cooperación sur-sur, en su relación con las agencias donantes de la ayuda al desarrollo. Costa Rica ocupa un escaño por el Consejo de Derechos Humanos, un logro acumulado por la administración Chinchilla en materia de política exterior. La tradición costarricense en pro de los derechos fundamentales del ser humano
la hizo acreedora de una posición de tal envergadura. La tesis nacional en esta materia, vital de las esferas civil y política, lo referido a los derechos económicos, sociales y culturales, al concebir que la protección de tales derechos está por encima de las concepciones restringidas de soberanía, y por eso este protocolo que hoy se discute. La paz y la armonía internacionales en su concepto más integral son posibles a través del respeto a la vida, la justicia, la seguridad, el valor y la dignidad de todos los seres humanos. Hemos como país repudiado cualquier tipo de discriminación racial, por lo que su conducta internacional será coherente con los alcances de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. En este sentido, serán aprovechados los múltiples mecanismos del sistema interamericano para su debida promoción. Al formar parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante el periodo del 2011 al 2014, Costa Rica hizo énfasis en la educación en dicha materia. Para tal propósito, ha fortalecido e impulsado programas de educación en derechos humanos a nivel global, empleando las capacidades de la Universidad para la Paz y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y de otros muchos organismos afines. El país se concretó durante el último periodo gubernamental en la protección de la democracia pluralista y la libertad de opinión y expresión como su principal bastión, así como las iniciativas destinadas a enfrentar de manera decidida las prácticas que patrocinen la tortura u otros tratos de penas crueles, inhumanas o degradantes. Hemos condenado de manera enérgica el terrorismo, la desaparición forzada de personas, la desprotección de las poblaciones víctimas en situaciones de conflicto, como también los casos de atropellos contra las organizaciones no estatales, comprometidos con la promoción y la defensa de los derechos humanos. En este sentido, será inaceptable cualquier postura que justifique la discriminación y la violencia contra la mujer, la complicidad del uso de la Internet y de otros medios de comunicación masivos en lo concerniente a la pornografía infantil, así como la trata de personas, uno de los delitos más extendidos en años recientes. Asimismo, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de los grupos específicos como las mujeres, las personas con discapacidad y el respeto a grupos étnicos minoritarios e inmigrantes constituyen parte de los argumentos nacionales de dicho Consejo. La Administración Chinchilla decidió conformar a nivel nacional la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos, a fin de dar seguimiento a los informes de las relatorías del Consejo de Derechos Humanos, así como afinar los detalles técnicos relacionados con la preparación y la presentación de los informes anuales. Valga destacar la preparación del Plan Nacional de Lucha contra el Racismo y de cualquier forma de discriminación, en la que también participó la diputada Epsi Campbell, el cual fundamentará las políticas estatales inherentes a salvaguardar el respeto a la dignidad e igualdad de todos los costarricenses, para que cada ciudadano pueda ejercer su propia autodeterminación y la realización de sus metas y capacidades lo más plenamente posible. Por eso, al aprobar este protocolo, reafirmamos estos principios, y es un reconocimiento a la labor país, pero en especial a las acciones que en esta materia han hecho los gobiernos liberacionistas. Tenemos claro que este nuevo avance, pero somos conscientes que tenemos temas de derechos humanos de tercera generación que hemos postergado en este país y que es deuda de este Congreso. Debemos dejar también claro que en esta Asamblea es el recinto donde debemos trabajar la defensa de los proyectos, pero no debemos perder la perspectiva que nuestras intervenciones no son solo para nosotros. La tecnología ha permitido que la radio y la televisión nos hagan llegar hasta los hogares de muchos costarricenses, que requieren de ejemplos para entender los alcances de estas leyes y lo que promueven. Por eso felicito al diputado González Ulloa por cómo dio ejemplos del alcance de esta norma el día de ayer. Tenemos que tener claro
que aquí no venimos a apoyar proyectos contratiempo, así que la utilización de los plazos nunca será una pérdida de tiempo. Tampoco creo que debamos rasgarnos las vestiduras por aceptar errores del pasado y entender que la visión de cambio que ha tomado el país nos exige cambios y cambiar prácticas erróneas. Finalmente, he de decir que podemos aprobar muchas leyes, tratados que vengan a proteger los derechos de los ciudadanos, pero si finalmente a quien le toca aplicarlo cercena esos derechos, todo eso se convertirá en letra muerta. Muchas gracias, señor presidente.